Muchas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy hay un tema interesante, qué pena, sobre todo para Milagros, y es que veo que la prensa reporta que suceda lo que suceda probablemente. Puede ser que el organismo regulador, por decirlo de alguna manera, o el organismo rector del IDOM, tratará de que los procesos de la águila cibareña Pero ven no acá, entorpezcan. Francia, págame este Pero micrófono. Yulisa, es la ¿Qué prensa, o es sea, esto? y además que aquí en el tema de la pelota, yo soy un testigo privilegiado o un observador imparcial, o sea, yo no sigo la pelota, pero por lo menos ayer había la preocupación No se te ocurre, tú no sigues la pelota, pero no se te ocurrió hablar del Licey de qué podía o de los pasar No hay gigantes. nada malo que decir y, de a- eso. y aparentemente Emil, ya Emil respondió más tú o menos. no te han preguntado. No, yo creo que en la última década, después del escogido, el Licey es un buen equipo. Yo lo creo también. Ah, muy bien. Yo no digo que no, Ah. pero creo que Bueno, el mejor en las Águilas. pero sobre todo para los fanáticos de las Águilas que andaban preocupados, vi abuelo de pájaro, no pude leer la noticia completa, de que si sucede cualquier cosa, Lidón intervendría. Naturalmente habría que ver Qué bueno. a futuro si esa intervención es legal, si se permite o no, etcétera. Bien, en el día de ayer que hablábamos sobre la renuncia del señor Isidoro y qué había pasado en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no pudimos abordar un tema que a mí particularmente me preocupa, y no tanto por mi profesión y a lo que me dedico, sino como ciudadano, que dentro de los puntos o dentro de las conjeturas que existían para decir por qué el señor Isidoro sale del tren gubernamental, era la discusión acerca de el costo de las elecciones. Independientemente de quién tiene la razón, de si las elecciones deben de ir separadas o deben de ir juntas, vale destacar que en la última década, basta con revisar, las elecciones han estado separadas. Eso es algo que parece que no se trajo al debate, o que a mucha gente se le ha olvidado, pero las elecciones no han estado unificadas. Uno. Segundo detalle. Según las previsiones de la Junta, se van a gastar 4.000 millones de pesos en las... No se lo escúchame. Me parece que en el 16 estuvieron unificadas todas. Sí, en la del 16 creo que sí estuvieron unificadas, pero no. Sí, yo voté. Sí, 16, el mismo día, 16, el sí, mismo día 16, los tres niveles. 16 unificadas, pero antes del 16... Y ya se está Sí. pidiendo retroceder. Pero lo que quería decir con lo que estaba señalando era lo siguiente, que nosotros no somos ajenos en la última década a elecciones separadas, porque si yo mal no recuerdo, las elecciones, por ejemplo, en la que el alcalde Roberto Salcedo sale y entra David Collado, fueron elecciones separadas a las elecciones presidenciales. No. David ganó en el 16. Las que tú te refieres son, por ejemplo, las del La 10. La del 10 y la del 12. La del 2006, por ejemplo, con Alianza bueno. Rosada, versus PLD. Más bien en el 98, en el 94 fueron también el mismo día, pero en el 98 fue la primera vez que se eligieron, primera vez desde los 60, que también eran separadas. Exactamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente de separación o unificación, la separación a nosotros no es ajena. O sea, eso es algo que hay que entenderlo. Lo segundo que no se abordó en cuanto a la discusión del señor Isidoro, que era precisamente las declaraciones acerca del ministro de Hacienda, que habla muy poco, pero las dos veces que él ha hablado, en lo que yo he estado aquí, ha dicho cosas muy interesantes. Una fue el costo de las primarias, la segunda es el costo de las elecciones separadas. Hay que tenerlas muy en cuenta. Independientemente de que la cuestión subyacente o el trasfondo pueda ser o no una habilitación al presidente Medina, hemos desarrollado un grado muy alto de tolerancia a cifras que son ingentes, a cifras que son muy grandes. Una diferencia de 4.000 a 6.000 millones de pesos es un número que hay que ponerle atención. Cuando la Junta Central Electoral dice, por ejemplo, que el costo de las elecciones del año que viene serán 16.000 millones de pesos, también hay que prestarle mucha atención. Las elecciones no pueden costar tanto. La política no puede funcionar en contra de... Y para estas elecciones, Eduardo, dimos un salto de 3.100 millones a 10.000 y pico. Entonces,
que decía, las elecciones no pueden costar tanto. Yo creo que la política no puede funcionar en contra del Estado, sobre todo en un país con tantas carencias, donde no hay un sistema eficiente de salud pública, donde no hay un sistema eficiente de transporte público y donde la educación, a pesar de la gran inversión que se ha venido haciendo en los últimos años, todavía no alcanza niveles satisfactorios. De hecho, cuando se hace una comparativa, el votante dominicano es más caro inclusive que el votante mexicano. Y Ciudad de México es una de las ciudades más habitadas del mundo. Lo mismo pasa cuando se compara, por ejemplo, con el votante peruano o con el votante panameño. Aquí por cada elector, según también reportó la prensa en el día de hoy, un artículo de Pedro Silverio, si mal no me equivoco, aquí por cada elector cuesta $23. Si se compara, por decir algo, al precio del Perú, que son $8, es decir, aquí un votante sale 3 veces más caro en un país que nos supera, en un país de más de 40 millones de habitantes y que tiene por muchísimo más kilómetros cuadrados que la República Dominicana, y naturalmente la consecuencia de todo esto es un electorado muchísimo más grande. Yo cuando asumí este comentario lo dije muy claro, es una preocupación como ciudadano, como miembro de la sociedad dominicana. No me parece que un país que carece de tantas cosas pueda darse el lujo de gastar 16,000 millones de pesos en unas elecciones. Y no solamente eso, y es que estas elecciones traen consigo también la dificultad, por decirlo de alguna manera, o el problema de que es una clase diferente de voto. Llámelo como usted quiera, voto electrónico, voto automatizado. Ahora viene un problema de esa barrera digital, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué pasa? Un costo más elevado, una junta con más funciones que en el pasado y además una forma de voto ajena al votante dominicano. Yo creo que independientemente de cuáles sean las consideraciones que se hagan en este año, el año que viene será un año muy difícil para la Junta y que debe de llamarnos a nosotros la atención en el futuro. Un paréntesis en tu comentario, Eduardo. Nada que deje tantas insatisfacciones como es la política dominicana merece tanta inversión. Eso es lo primero. No hay una justificación en la eficiencia que nos genera a los ciudadanos, a los contribuyentes. Eso es lo primero. Lo segundo, me da mucha lástima, mucha pena que incluso políticos que uno considera son supuestamente avanzados, están con los tiempos, cuando tú le dices eso y le dices que los políticos tienen que comenzar no solo a convencer que la gente vote por ellos, sino que el propio votante sustente el costo de sus políticas, es decir, de su quehacer como candidatos. Entonces todos se refugian en la comodidad de que el contribuyente sostenga los partidos con una partida que se suponía se iba a otorgar. Oiga, ¿por qué? Porque eso iba a evitar que los partidos recibieran fondos oscuros. No solamente están sangrando al contribuyente, es que reciben más fondos raros y de todas partes. Y además es tan ilógico porque lo que se debería es tener sanciones severas contra los partidos que se involucren con sectores oscuros. Que hoy no quería entrar necesariamente al tema jurídico, pero ya que tanto tú, Milagros, como José Luis lo traen, y el gran ausente de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral es un tipo penal bien configurado de financiación ilegal de partidos políticos. Ese tipo fue casual, ese tipo pero penal, fue casual. ¿O quién hizo la ley? No, yo los sé quién hizo políticos. la ley, entonces quedaron libres o sea, hicieron la trampa. Sí, también. No, pero la ley no tiene una salvedad, un salvoconducto. Es un tema, volvemos de cómo evitar que el cumplimiento de la norma les afecte, pero la ley en sí misma las consecuencias. Debe tener consecuencias. Te dice que es contra la ley, pero no te dice qué consecuencias tiene si lo comete. Y pequeñas salvedades. Yo siempre he creído que aquellas empresas que participan en licitaciones y que además participan en licitaciones ganan y reciben esos fondos del Estado por la prestación que sirven, deberían de mantenerse muy separadas de lo que es la financiación de partidos políticos, como es el caso de España, porque se presta demasiado. Pero yo no quería agotar mi comentario de hoy en ese tipo de problemas que ya hemos abordado en otra ocasión, sino llamar la atención mucho de esto, porque unas elecciones de 16,000 millones de pesos o unas elecciones de 4,000 millones de pesos, como se acaba de afirmar en el día de hoy, que será el costo de las elecciones municipales,
sobrepasa el presupuesto de muchos ministerios. 16.000 millones de pesos gastados en política, son 16.000 millones, en política electoral, perdón, son 16.000 millones de pesos que nos perdemos en el Ministerio de Salud Pública. Y eso tiene que llamar la atención, independientemente de si se deba de reformar ahora o se deba de reformar en 20 años. No podemos seguir gastando tanto en algo que nos devuelve tan poco. Ya para terminar, quisiera también tener quisiera también tener la oportunidad de recordar que la política no puede funcionar en contra del Estado y que la excusa de que la democracia es cara no justifica estos valores. Gracias.